Bienvenidos. En esta clase se estudia los esquemas de polarización para los transistores JFET y MOSFET decremental. El último esquema que hemos estudiado, la clase de ayer, es el esquema de polarización por divisor de tensión para los transistores JFET. Y se describió la ecuación para calcular el voltaje gate surtidor, que es una ecuación de segundo grado. Esta ecuación, ya habíamos indicado que de esta ecuación vamos a seleccionar el mayor valor y a continuación vamos a mostrar un ejemplo con valores numéricos utilizando este esquema de polarización. Entonces decimos lo siguiente: como ejemplo 3, para los transistores JFET se pide calcular el voltaje gate surtidor y la corriente de drenador para ese circuito, donde las características del transistor quedan definidos por estos datos: corriente IDSS 8 miliamperios y voltaje pincho menos 4 volts. Como hemos mencionado en la clase anterior, para los transistores JFET se plantea dos métodos: un método analítico y un método gráfico. Entonces vamos a iniciar con la solución analítica a continuación. Entonces tendríamos que reducir este circuito en su equivalente de Thevenin en la entrada, considerando una fuente de tensión y con su resistencia en serie. Para esto voy a copiar el circuito. Ustedes me pueden seguir en sus casas para que el aprovechamiento sea máximo. Entonces yo voy a copiar acá, lo voy a acomodar donde debería de estar. Entonces rápidamente borramos los términos estos valores no me interesa porque voy a resolver en forma algebraica, y además también acá en el lugar de las resistencias, en la entrada lo voy a representar en forma considerando el circuito equivalente de Thevenin. Entonces decimos, este circuito queda de la siguiente forma: a la entrada tiene una fuente de tensión continua en serie con una resistencia de esa forma, y vamos a asignar las siguientes variables a mis elementos de circuito. Voy a tener esta fuente de tensión que es VDD, vamos a llamar a esta resistencia RD, a esta otra RS, este va a ser RG, y este sería la fuente de tensión BGG. Entonces hay que calcular los elementos de circuito del circuito equivalente de Thevenin. Por lo tanto, BGG voy a calcular. BGG, recuerdan, es la caída de tensión en la resistencia R2. Si consideramos que esta es la resistencia R1 y esta es la resistencia R2, entonces BGG sería igual a R2 dividido entre R2 más R1 por VDD. Por lo tanto, por favor ayúdenme a evaluar BGG. En esta clase nuevamente voy a rogarles que tengan su calculadora a la mano. Entonces yo voy a seguir junto con ustedes el cálculo. Diríamos 270K por 16 VDD dividido entre 270K más 2.1 meg. Tengo el valor de 1.82 voltios. Por favor, verifiquen ese valor. Gracias. Entonces tengo acá el valor de BGG, 1.82 voltios. En este circuito reducido planteamos nuestras leyes de tensiones de Kirchhoff en la malla de entrada y en la malla de salida. Entonces en la malla de entrada voy a decir, acá vamos a tener la malla de entrada y voy a tener estas caídas de tensión, por si acá, menos más menos voltaje gate surtidor, y aquí tendríamos más menos voltaje en R. Y recordar siempre que si existiera, acá va a estar ID gate, si existiera, ¿no?, entrando al terminal de gate. Por lo tanto, vamos a aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff. Diríamos ley de tensiones de Kirchhoff en la malla de entrada. Para la malla de entrada, BGG va a ser igual, es subida de tensión, va a ser igual a la caída de tensión en RG por IG, más la caída de tensión entre gate surtidor, voltaje gate surtidor, más la caída de tensión en RS. Recordando, en esta malla aquí tenemos la corriente I de drenador, por lo tanto, por la ley de Ohm, RS por I de drenador. Esa sería la ecuación aplicada a la malla de entrada. Como hemos indicado la clase de ayer, lo primero que deben de realizar acá es anular la corriente de gate, porque I de gate en todos los transistores unipolares va a ser igual a 0. Y de esta ecuación puedo despejar I de drenador. Vamos a seguir el mismo procedimiento para seguido la clase anterior y calcular en primera instancia voltaje gate surtidor. Por lo tanto, si despejamos I de drenador,
drenador, diríamos acá, I de drenador va a ser igual a voltaje VGG dividido entre RS menos voltaje gate surtidor dividido entre RS. A esta ecuación lo denominamos ecuación 1 y de la ecuación de Shockley, que indica que I de drenador es igual a I de SS por 1 menos voltaje gate surtidor dividido entre V pincho todo elevado al cuadrado. A esta le denomino ecuación 2, igualando ecuación 1 y ecuación 2, despejo voltaje gate surtidor. Entonces indicaríamos aquí 1 igual a 2, entonces además I de SS voy a llevar al otro lado de la ecuación, diríamos voltaje VGG sobre RS por I de SS, sería así, menos voltaje gate surtidor dividido entre RS por I de SS, será igual a 1 menos 2 veces voltaje gate surtidor dividido entre V pincho más voltaje gate surtidor al cuadrado dividido entre V pincho al cuadrado. Y de esta ecuación despejo voltaje gate surtidor. Pero esa operación ya habíamos realizado la clase anterior. Voy a copiar esta ecuación que despejamos la clase anterior. Copiar. Ahí he seguido la mitad del procedimiento por si alguien no estaba en la clase de ayer. Entonces copiamos y tendríamos la ecuación para voltaje gate surtidor. Una ecuación de segundo grado que debemos resolver. Entonces para poder evaluar utilizando la calculadora esta ecuación, les ruego por favor calcular las constantes de esta ecuación. Voy a anotar acá voltaje gate surtidor al cuadrado más, por favor reemplacen datos para V pincho, y RS e IDSS y les ruego calcular esta constante, ¿no? De ese término yo voy a, junto con ustedes, con los datos del problema, evaluar. Diríamos voltaje pincho al cuadrado, 4 al cuadrado, dividido entre RS es 1.5 K, menos, pero hay que multiplicar por IDSS 9,33. ¿Alguien más puede verificar ese dato? Entonces tendríamos acá 9,33 voltaje gate surtidor más, por favor, este término me lo evalúan. 0,85. Voy a anotar, alguien más verifique por favor. 0,85. Les ruego que alguien más me confirme, igual a 0. Voy a terminar yo el cálculo. RS vale ¿cuánto? 13.57. La señorita Ángela también indica. Entonces vamos a tomar ese segundo valor, 13,57. Entonces esa sería mi ecuación de segundo grado, para el cual, por favor, con esas constantes, calculen voltaje gate surtidor 1 y voltaje gate surtidor 2. ¿Cuánto valdría? Y recuerden que tenemos que seleccionar el mayor, ¿no? Menos 1,803, ya 80 redondearemos, voltios, menos 7,53 voltios. Entonces, ¿cuál es el valor a seleccionar? Acá, el mayor, ¿no? Entonces seleccionamos este valor, 1.83. Y decimos, este otro valor no lo tomamos en cuenta. Entonces voltaje gate surtidor va a ser igual a menos 1,80. Además podemos observar que como voltaje pincho es menos 4, el voltaje gate surtidor tiene que estar entre 0 y menos 4. Y voltaje gate surtidor 2 está fuera de rango. También otra condición, ¿no? Entonces solo seleccionamos el mayor y ya tenemos el valor de voltaje gate surtidor. A continuación, con la ecuación de Shockley calculamos I de drenador. Entonces decimos de ecuación 2, ¿me van a ayudar por favor? La ecuación de Shockley indica que I de drenador es igual a I de SS por 1 menos voltaje gate surtidor sobre V pincho todo elevado al cuadrado. Entonces, reemplazando datos, diríamos IDS es 8 miliamperios, entonces ese dato voy a anotar en miliamperios y el resultado me daría en milis. 1 menos voltaje gate surtidor menos 1,80 dividido entre menos 4, todo elevado al cuadrado. Entonces tendríamos el valor de I de drenador. I de drenador igual a 2,42 miliamperios. Por favor, verifiquen ese dato. Entonces esta sería mi corriente de drenador. ¿Está bien? Entonces ya tengo el valor de la corriente de drenador. Si quiero, puedo calcular voltaje drenador surtidor en la malla de salida. A ver, con fines didácticos calcularemos. Pero en la pregunta indicaba calcular voltaje gate surtidor e I de drenador.
Entonces, solo con fines didácticos vamos a decir, en la malla de salida voy a aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff. Recuerden, esta es mi malla de salida. Entonces, acá, voltaje drenador va a ser igual a VDD. Voltaje en la resistencia de drenador, RD por I de drenador, más voltaje drenador surtidor, más la caída de tensión en RS por I de drenador. Entonces, de esta ecuación puedo despejar voltaje drenador surtidor y este valor será igual a VDD menos más RS por I de drenador. Si reemplazo datos, voltaje drenador surtidor será igual a 16 menos RD vale 2,4 y está en CAS, más 1,5 y está en CAS por I de drenador es 2,42. CAS con mil y se van a simplificar y tendría el valor de voltaje drenador surtido. ¿Cuánto valdría este valor? Por favor, 6,56 voltios. Por favor, alguien más me lo verifica. 6,56 voltios. Entonces, como podemos observar, es menor que VD de medios. Entonces, debe estar bien ese esquema de polarización. Entonces, ese sería el procedimiento para calcular las corrientes y los voltajes de polarización. Si quiero puedo calcular voltaje drenador gate, pero no es de interés, ¿no?, para el análisis de estos circuitos. Plantearemos el método gráfico. Si alguien tuviera alguna observación acá, es netamente analítico, ¿no? Si no hay observaciones, vamos a pasar a el análisis gráfico. ¿Podemos continuar? Ya. Entonces decimos análisis gráfico. Entonces para esto vamos a considerar las ecuaciones que relacionan. Necesito graficar I de drenador en función de voltaje gate surtidor e I de drenador en función de voltaje drenador surtidor. Las ecuaciones que voy a utilizar para dibujar la recta de carga en entrada y salida serían las siguientes. Necesitaría la ecuación 1 y de la ecuación, acá le voy a denominar ecuación 3. De la ecuación 3 despejaría I de drenador. Acá voy a despejar I de drenador de 3, y le voy a poner otro nombre. Entonces I de drenador sería igual a VDD dividido entre RD más RS menos 1 dividido entre RD más RS por voltaje drenador surtidor. Y esta ecuación le voy a denominar ecuación 4. Entonces, de ecuaciones 1 y 4 que muestran la relación de I de drenador en función de voltaje gate surtidor e I de drenador en función de voltaje drenador surtidor, con estas ecuaciones dibujo la recta de carga. Entonces, lo que estoy indicando es que necesito estas ecuaciones. Me lo voy a copiar. Entonces, con estas ecuaciones en la entrada y en la salida, realizo el siguiente análisis. Rápidamente, son ecuaciones 1 y 4 de mi análisis. Tendríamos, entonces, de ecuación 1 voy a graficar la recta de carga en la entrada porque muestra I de drenador en función de voltaje gate surtidor, y de ecuación 4 voy a dibujar la recta de carga en la salida. Pero antes tengo que hacer la gráfica de la ecuación de Shockley en la entrada. Primero graficaré la ecuación de Shockley. ¿Recuerdan? Para la ecuación de Shockley me van a ayudar acá, tal vez el que les habla se olvidó ya los valores. Necesitamos los puntos. Para este punto le voy a denominar menos V pincho. Luego se necesita el valor donde el voltaje pincho, necesitamos un punto sobre el eje horizontal igual a 0,5 de V pincho. Ese sería, y este punto relativamente para mí es 0 punto menos, ¿no? Todos son negativos, menos 0,3 de V pincho. Y en el eje vertical podemos marcar un punto como I de SS. Este punto le voy a denominar I de SS. La mitad de este valor va a ser 0,5 de I de SS. La mitad de la mitad, 0,25 de I de SS. Estos serían mis valores, y a continuación tendría que encontrar los puntos y tendría el siguiente análisis, ¿no? Para 0.3 I de SS va a ser igual a la mitad, I de drenador va a ser igual a la mitad de I de SS. Entonces tendría ahí esos dos puntos. Para la mitad de voltaje pincho voy a tener 0.25 de I de SS. Uniendo esos puntos voy a graficar la curva de Shockley. Entonces, considerando estos puntitos, es una gráfica aproximada, por si
si acaso, ¿no? Ustedes pueden hacerlo en su casa a detalle. Entonces ahí tendríamos la curva de Shockley. A continuación tengo que dibujar la recta de carga. Ese procedimiento ustedes ya lo conocen. Además podríamos asignar los valores reales para la cociente IDSS. Para el problema, si observamos, IDSS es 8 miliamperios. Entonces acá diríamos, esto es igual a 8 miliamperios, esto es igual a 4 miliamperios y esto es igual a 2 miliamperios. ¿Por qué estoy dando esos valores relativos? Para graficar mi recta de carga. Voltaje pinch-off aquí es menos 4 y acá sería menos 2 y menos 1.2 volt. Voltaje gate surtidor acá está en unidades de volt. Por lo tanto, ahora para dibujar la recta de carga necesito considerar dos puntos. En esta ecuación voy a considerar dos puntos. Primero puedo decir, si voltaje gate surtidor es igual a 0, entonces I de drenador será igual a, I de drenador va a ser igual a BGG dividido entre R. Por favor, calcúlenmelo esa relación. Entonces, si recordaremos el valor de BGG. BGG vale 1.82. Entonces, con ese dato, 1.82 dividido entre RS, recordamos, RS vale 1.5K. 1.2321333 miliamperios. ¿Está bien? Entonces acá tendríamos que I de drenador 1,21 miliamperios. Ahora indicamos qué valor de voltaje gate surtidor vamos a obtener si I de drenador es igual a 0 amperios. De la ecuación observamos que voltaje gate surtidor va a ser igual a BGG. Entonces acá voltaje gate surtidor igual a 1,82 volt. Entonces esos dos puntos ubicamos para dibujar nuestra recta de carga sobre los ejes horizontales y verticales. El primer punto sería para voltaje gate surtidor igual a 0 y de drenador es 1.21 miliamperios. Entonces 1.21 debe estar por acá más o menos, a la mitad de 2 aproximadamente, un poquito más así. Y ese sería mi primer punto. Entonces voy a hacerlo de color negro para que se note mejor, más o menos acá. Y el otro punto, si I de drenador es igual a 0, voltaje gate surtidor dice que es igual a 1.82. Entonces ustedes a escala pueden hacer relativamente, si acá tenemos 2 aproximadamente, 2 voltios, entonces 1.82 debe ser por acá. Pues mediante una recta, esos dos puntos. Entonces tendría la siguiente recta. Aproximadamente esa sería mi recta, no pasa por el punto exacto. Vamos a tratar de que coincida. Qué malo que soy. Ahí aproximadamente. Entonces, esta recta tiene una pendiente, como ustedes ya saben, una pendiente M igual a menos 1 sobre RS. Entonces la intersección de esta recta con mi curva de Shockley me va a dar el punto de trabajo. Este sería el punto Q de trabajo para este caso. Como hemos observado, proyectando este punto hacia el eje horizontal y hacia el eje vertical, obtenemos los voltajes el voltaje gate surtidor y la corriente de drenador. Voy a copiarme los valores que hemos calculado para el problema. Voltaje gate surtidor 1.81 y de drenador, estos datos para compararlos voy a copiar porque tienen que salir los mismos valores. Acá me estoy copiando esos datos para comparar con mis resultados. Entonces voy a proyectar ese punto hacia el eje vertical y hacia el eje horizontal de la siguiente forma. Entonces este puntito proyecto hacia el eje horizontal y hacia el eje vertical, esta forma, y pueden observar ustedes que un valor menor a 1 menos 2 voltios sería igual, mayor a menos 2 voltios es aproximadamente, acá tengo voltaje gate surtidor igual a menos 1,82 voltios. Y para la corriente de drenador, aquí I de drenador es mayor a 2 voltios, a 2 miliamperios, tendría 2,42 miliamperios. Por eso he copiado esos datos de referencia. Entonces, en forma gráfica, si yo lo grafico en una hoja milimetrada, podría obtener estos valores. ¿Me están siguiendo con el detalle del análisis gráfico? Menos 1,80. El 2 me lo he comido ahí, ¿no? Gracias. Muchas gracias. 1,80. Y en mi gráfica, que yo lo he hecho rápidamente, puedo observar que está entre menos 2 y menos 1.2 voltios, más cercano a menos 2. Entonces ahí está, ¿no? El punto. Y este sería mi punto Q de trabajo en la entrada. Entonces, con esos datos, aquí voy a borrar esta parte. Ya no necesito. Ahora, a continuación, realizaría la gráfica de la recta de carga en la salida.
salida. En los ejemplos anteriores no realizamos, pero podíamos haberlo hecho. Entonces para esto voy a considerar la ecuación 4. Para dibujar la recta de carga voy a considerar dos puntos de esta recta. Recuerden que esta debe ser igual a una recta y igual a más mx. Por lo tanto, considerando dos valores de esta ecuación, digo, si de drenador es igual a 0, entonces voltaje drenador surtidor será igual a, en mi ecuación si de espejo, va a ser igual a B de D, la alimentación. Esto, para mi problema, B de D era igual a 16 volts. Entonces acá anotamos 16 volts. Para obtener otro punto, decimos qué pasa si voltaje drenador surtidor es igual a 0. Entonces, I de drenador de esa ecuación puedo observar que va a ser igual a B de D dividido entre RD más RE. Reemplazando datos, por favor. B de D es 16. Voy a copiar los otros valores. RD vale 1.4 y RS 1.5. Perdón, 2.4 RD más 1,5. Entonces, ¿cuánto valdría I de drenado? 4,10 miliamperios. ¿Alguien más me lo verifica ese dato, por favor? Ya. Con esos datos graficamos la recta de carga a la salida. Entonces ubicamos esos dos puntos. Voy a decir, este va a ser mi punto para 16 voltios. Ahora 4.10 miliamperios. Si considero mi eje de I de drenador de la curva característica de entrada, esta como referencia, más o menos, entonces tendría acá 8 miliamperios. Por acá va a estar 4 a la mitad aproximadamente. Entonces aquí voy a decir tengo 4 miliamperios y tendría que unir esos dos puntos. Este sería el punto de 4.10 aproximadamente. Por lo tanto, mi recta de carga, al unir estos dos puntos, tendríamos esa recta de carga a la salida, esta recta de carga tiene una pendiente M igual a menos 1 dividido entre RD más RE. Y seguramente voy a tener una curva para I de drenador, I de voltaje gate surtidor Q igual a menos 1.8 voltios, una curva de la siguiente manera. Nuevamente acá voy a calcular al azar esta gráfica ya. Como sé que I de drenador es igual a I de drenador Q está más o menos en este punto. Esa debe ser la curva para voltaje gate surtidor igual a menos 1.80 voltios. Y la intersección entre estas dos curvas me va a dar el punto Q de trabajo en la salida. Este punto Q. Y proyectando este punto hacia el eje vertical y hacia el eje horizontal, tendría ya mi punto de trabajo. Entonces, si proyectamos hacia el eje horizontal y hacia el eje vertical, obtenemos los voltajes B de drenador surtidor Q y I de drenador Q. Para nuestro caso es igual a 2,42 miliamperios y voltaje drenador surtidor Q, dato que hemos calculado hace un momento, es igual a 6,57 volts. 6,57 volts. Entonces ese sería el procedimiento para el análisis gráfico de la curva característica de entrada y de salida. En este análisis, ¿alguna observación? Entonces, si en un eje, si para un circuito similar se les pide dibujar la recta de carga en la salida y identificar el punto Q, ustedes tienen que seguir este procedimiento. Para la entrada también siguen el procedimiento mostrado. ¿Alguna consulta, alguna observación? 656 voltaje drenador surtidor. A ver, 656. Muchas gracias, porque vamos a tener un video de este ejercicio. Entonces, es importante observar en forma práctica esta curva, esta forma de variación, por si acaso, para observar cuando el transistor, ese transistor JFET actúa como un circuito abierto y un circuito cerrado. Recuerden que el transistor como tal, voy a graficar acá su símbolo. Entonces este sería el drenador y el surtidor y el gate. Si observan, puede funcionar para los circuitos de control cuando no se utiliza como amplificador, solo en los controles on-off, abierto, cerrado, o bien como un conmutador
drenador cerrado, así, o bien como un conmutador abierto. Esos serían los dos casos de análisis, 1 y 2, entre drenador y surtidor. Eso en los circuitos de control. Cuando I de drenador es corto, se considera, perdón, en el caso 1, el voltaje drenador-surtidor va a ser igual a 0. Idealmente, aquí, voltaje drenador-surtidor sería igual a 0 volts. Y para el caso 2, voltaje drenador-surtidor sería igual, ¿cuánto sería el voltaje drenador-surtidor para el caso 2? Entonces, 16 volts. ¿Sí, no ve? Entonces, acá voy a anotar 16 volts. Entonces, ¿qué es lo que me interesa observar? Como el punto Q solo puede desplazarse alrededor de esta recta de carga, ¿cuáles serían esos puntos en los cuales el transistor se comporta como un conmutador cerrado y un conmutador abierto? El punto 1, ¿dónde lo ubicaría? ¿Está bien si anoto así? Este sería el punto 1, porque el voltaje drenador-surtidor en ese punto es 0 volts y la corriente es 4 miliamperios aproximadamente. Y el punto 2 sería el caso 2, porque en ese punto la corriente de drenador es 0 y el voltaje drenador-surtidor es igual a 16 volts. ¿A qué conclusión quiero llegar? Para que esté mi circuito, mi transistor del circuito que hemos analizado, se comporte, vaya del punto 1 al punto 2, o sea, se comporte como un conmutador cerrado y un conmutador abierto, tenemos que modificar el voltaje acá, voltaje gate surtidor. Ese voltaje gate surtidor, para que esté en el estado 1, ¿cuánto debe de ser? Aquí arriba voy a anotar, voltaje gate surtidor, para este primer caso, ¿cuánto debería de ser ese voltaje gate surtidor? Y para el estado 2, ¿cuánto debería ser el voltaje gate surtidor? El voltaje gate surtidor para el estado 2 es más fácil de determinar, ¿no ve? ¿Cuánto debería de ser? Igual a menos B de pincho. Este voltaje gate surtidor igual a menos B de pincho. Si el voltaje gate surtidor es igual a menos B de pincho, la corriente de drenador es 0. En esta curva analizo, obtengo ese resultado. Si voltaje gate surtidor es igual a B de pincho y de drenador es 0. Entonces, cuando aplico un voltaje entre gate surtidor igual a menos B de pincho, el transistor, la corriente de drenador va a ser 0. Se comporta como un circuito abierto. Ahora, tengo que calcular el valor de voltaje gate surtidor para el cual I de drenador va a ser igual a 4 miliamperios. Considerando la curva de Shockley y la recta de carga en la entrada, puedo determinar ese voltaje. No sé si me dejo entender. Entonces, esta mi rectita tendría que acomodar de la siguiente forma. Espero que me estén siguiendo. Esta mi recta se va a ir moviendo así. Tengo que ir acomodándole en el punto en el cual mi voltaje, mi de drenador es igual a 4 miliamperios aproximadamente. Entonces, al desplazar esta recta, tendría aproximadamente esta ubicación. Ahí lo ubicaría. De tal forma que, a ver si me están siguiendo, este sea mi nuevo punto Q. Perdón, acá estoy cambiando. Este tiene que ser mi nuevo punto Q. Este sería mi nuevo punto Q para que la corriente de drenador sea igual a 4 miliamperios aproximadamente. Entonces, voltaje gate surtidor acá tendría que ser igual a aproximadamente menos 1.2 volts. Menos 1,2 volts. ¿Me están siguiendo en el análisis que quiero mostrar? Ya estoy avanzando un poco más. Puedo aplicar mi análisis para diseñar mi circuito de control, ¿no? Si desearía. Entonces, este breve análisis, ¿qué conclusiones he sacado? Puedo yo, con este análisis gráfico, hacer que el transistor funcione, trabaje como un conmutador cerrado, un conmutador abierto, modificando el voltaje gate surtidor. Para el caso 2, para que se comporte como un conmutador abierto, aquí en el caso 2, voltaje gate surtidor, si el voltaje gate surtidor es igual a menos B de pincho, entonces va a ser un conmutador abierto. Si voltaje gate surtidor es igual a menos 1.2 voltios para el circuito, entonces se va a comportar como un cortocircuito. Entonces, con el voltaje de entrada, como pueden observar, controlo la corriente de salida. Este análisis que es realizado acá sería para un circuito de control. Para los circuitos de control tengo que dibujar mi recta de carga de salida y determinar los puntos de corriente máxima y corriente mínima. ¿Podemos continuar? Ya, dígame, no, para esos valores de resistencia, a ver, al circuito vamos a volver acá. En este circuito, ahora tienen que considerar, para responder la pregunta de su compañero, lo siguiente. Supuestamente, estos son los puntos de drenador y surtidor. ¿Me están siguiendo? Drenador
surtidor en el circuito inicial. ¿Estamos de acuerdo? Cuando el voltaje gate surtidor va disminuyendo, por si acaso va aumentando, ¿no ve? Desde menos 4 hasta 0 voltios va aumentando. Entonces, digamos que el voltaje gate surtidor era igual a menos 1,2 volts. Entonces, ¿cuánto sería el voltaje drenador surtidor? Aquí, voltaje drenador surtidor va a ser igual a 0 volts. ¿Eso qué quiere decir? Que esto se ha cortocircuitado, ¿no? Drenador y surtidor es un cortocircuito. En ese instante tenemos la corriente máxima en el circuito. ¿Cómo lo calculamos? 16 dividido entre RD más RS. Aquí tendríamos la corriente máxima y de drenador va a ser igual a PDD dividido entre RD más RS. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si el voltaje gate surtidor, tu compañero pregunta, es igual a menos 1 volt? Entonces, la corriente de drenador debería aumentar, ¿no? O sea, el voltaje drenador surtidor, pero el voltaje drenador surtidor ya es igual a 0 voltios, porque estos resistores limitan esa corriente a ese valor máximo. Entonces, por más que B gate surtidor sea igual a 0 voltios, y de drenador se va a limitar al valor máximo de 4 miliamperios, porque acá en la salida drenador y surtidor ya se ha cortocircuitado. No sé si me dejo entender. Entonces, una vez que ya es cortocircuito drenador surtidor, la corriente máxima ya no depende del transistor, sino de RD y RS. ¿Podemos continuar? Ya. Entonces, ya esa parte un poquito nos hemos emocionado en la clase. Pasaremos a otros esquemas. Y hemos estudiado los esquemas de polarización de los transistores JFET. A continuación, ahora pasamos a otro análisis. Por favor, les pido que ahora me presten atención. Vamos a analizar los esquemas de polarización para el transistor MOSFET decremental. Entonces, acá decimos polarización MOSFET decremental. Como sabemos, el MOSFET decremental se construye de canal N y canal P. Para canal N, este es el símbolo del transistor. Para canal P, este es el símbolo del transistor. La curva característica de entrada que siempre debemos tener en mente esta es para el transistor MOSFET decremental canal N, donde el voltaje gate surtidor va desde 0 hasta menos V pincho, e incluso algunos valores positivos. Esa era la diferencia, ¿no? Aquí hay algunos valores positivos. Y para el MOSFET decremental de canal P, el voltaje gate surtidor debe ser positivo y incluso algunos pequeños valores de voltaje gate surtidor negativo. La relación entre corriente de drenador y voltaje gate surtidor está dado por la ecuación de Shockley. La ecuación de Shockley es está dado mediante esta ecuación. En esta ecuación podemos observar que I de drenador es función de voltaje gate surtidor. A continuación indicamos lo siguiente. Considerando que la curva característica del MOSFET decremental se parece a la curva característica del JFET con algunas variaciones, para el MOSFET decremental aquí realizamos la siguiente afirmación: se emplea todos los esquemas de polarización del JFET, pero en el tercer esquema de polarización, la polarización mediante divisor de voltaje, se encuentra la siguiente variante. La variante que vamos a observar es que mediante este esquema de polarización podemos obtener voltaje gate surtidor positivo para el JFET de canal N. Solo con este esquema de polarización vamos a poder trabajar en esta región de voltaje gate surtidor positivo. Eso vamos a mostrar a continuación. Entonces, por si acaso, vuelvo a aclarar, todos los esquemas de polarización estudiados con el JFET funcionan para el MOSFET decremental, pero en el último esquema estudiado, el de polarización mediante divisor de voltaje, con ese esquema se puede llegar a la región de voltaje gate surtidor positivo. ¿Podemos continuar? Ya. Entonces vamos a mostrar esa variación con un ejemplo. Tendríamos ese esquema, el esquema de polarización mediante divisor de voltaje, y como sabemos, solo con fines didácticos voy a repetir el análisis, porque el análisis es similar al realizado con el JFET, pero con fines didácticos voy a decir, si tengo este esquema de polarización, tendría que para la entrada obtener el circuito equivalente de Thevenin. Entonces, en la solución analítica seguiría el siguiente procedimiento. Digo solución analítica. En la solución analítica voy a considerar este circuito y voy a obtener su equivalente de Thevenin en la entrada. Entonces ahí voy a copiar y voy a eliminar algunos elementos que no son de interés. Por ejemplo, estas resistencias. El circuito de entrada lo voy a representar por su equivalente de Thevenin. Entonces voy a considerar el siguiente análisis. Obtendría el siguiente circuito. Entonces acá voy a tener
una fuente de tensión en serie con una resistencia. Ahí está el circuito equivalente de Thevenin, donde estos valores le denominamos BGG a la fuente de tensión y a la resistencia RG, a la resistencia de Thevenin. ¿Y cómo obtenemos estos valores? Con fines didácticos volvemos a repetir, BGG va a ser el voltaje en R2, por lo tanto es R2 dividido entre R2 más R1 por divisor de tensión, y RG sería el equivalente en paralelo de R1 y R2. Aunque como han observado en el cálculo, por lo menos en esta parte de DC, de análisis en DC, no utilizamos el valor de RG, pero para el cálculo de la ganancia sí va a ser importante. Entonces hay que calcular nomás, pero si es análisis en DC nada más, muchas veces no es necesario calcular RG. Entonces en la solución analítica planteamos ley de tensiones de Kirchhoff a la malla de entrada, y diríamos ley de tensiones de Kirchhoff, malla de entrada, me van a ayudar, voltaje BGG, esto solo para que practiquemos un poco, porque este procedimiento ya hemos realizado, va a ser igual a la caída de tensión en la resistencia RG por corriente, ¿qué corriente? I de gate. Bien, considerando siempre que acá circula la corriente de gate, más voltaje gate surtidor, más la caída de tensión en RS. Este valor esta ecuación voy a mover para poder completar mi ecuación. Entonces diríamos más voltaje en RS por I de drenador por la ley de Ohm. Y lo primero que debo de hacer acá, como hemos indicado, es anular la corriente de gate. I de gate debe de ser igual a 0. Y de esta ecuación puedo despejar I de drenador. Entonces I de drenador va a ser igual a voltaje BGG dividido entre RS menos voltaje gate surtidor dividido entre R. Esta ecuación le puedo denominar ecuación 1 y considerar la ecuación de Shockley, donde I de drenador es igual a I de SS multiplicado por 1 menos voltaje gate surtidor dividido entre B pincho todo elevado al cuadrado. A esta ecuación le denomino ecuación. El procedimiento va a ser el mismo. 1 va a ser igual a 2 y de esa ecuación despejo voltaje gate surtidor. Nuevamente acá digo, este procedimiento ya es realizado, ¿no? Como puedo observar, tengo estas mismas ecuaciones que se obtienen acá, ¿no? Si observan, la ecuación 1 y 2 es la misma que se obtiene para el JFET. Entonces, por eso yo ya me voy a copiar directamente esta ecuación, es decir, copiar, y acá al igualar ecuación 1 con ecuación 2, voy a obtener esta ecuación para voltaje gate surtidor. Entonces decimos, voltaje gate surtidor se obtiene una ecuación de segundo grado para voltaje gate surtidor, y en voy a utilizar esta ecuación para calcular voltaje gate surtidor 1, acá calcularía voltaje gate surtidor 1 y voltaje gate surtidor 2. Y de estos dos valores seleccionamos el mayor. Decimos, de estos dos valores seleccionamos el mayor. Ese sería el procedimiento. Luego, este valor de voltaje gate surtidor puedo reemplazar en la ecuación 2 y calcular I de drenador. Y también puedo plantear ley de tensiones de Kirchhoff en la malla de salida. Considerando que acá este valor es B de D, no lo había anotado, lo he copiado mal. Aquí tendría mi malla de salida. Entonces digo, ley de tensiones de Kirchhoff en la malla de salida. Por lo tanto, B de D va a ser igual a RD por ID, caída de tensión en RD, más voltaje drenador surtidor más RS por I de drenador, caída de tensión en R. Entonces ya tengo mis ecuaciones y puedo calcular la variable eléctrica que me interesa. A continuación vamos a mostrar un ejemplo con datos numéricos. ¿Podemos continuar? ¿Tienen alguna observación? Ya. Podemos continuar, no hay consultas. Entonces vamos a pasar a escribir este circuito. Ejemplo 1, pero ahora para el MOSFET decremental. Me piden calcular voltaje gate surtidor e I de drenador para para este circuito donde se tiene una resistencia. No hay los valores de R1 y R2. Voy a completar, por favor. R1 110 megaohmios, aquí 110 megas, así nomás lo voy a anotar. R2 10 megaohmios. Entonces, en ese circuito
me piden calcular voltaje gate surtidor e I de drenador, pero para dos incisos. Inciso A, si RS es igual a 300 ohmios y RS es igual a 150 ohmios. Entonces el punto Q se va a desplazar como hace un momento estábamos indicando, ¿no? Si cambia RS, la inclinación. Para estos datos del transistor, ¿no? I de SS 6 miliamperios y voltaje pinch-off igual a menos 3 ohms. Con esos datos del transistor y esa fuente de alimentación de 18 voltios, me piden calcular I de drenador y voltaje gate surtido. Entonces, en primera instancia vamos a considerar la solución analítica. Vamos a decir solución analítica primero para RS igual a 300 ohms. El inciso B será para RS igual a 150 ohms. Entonces, ustedes, por si acaso, en los problemas siempre no van a utilizar fórmulas. En el examen no pueden utilizar fórmulas, tienen que seguir el procedimiento que yo estoy realizando. Entonces, se presentan el circuito de entrada por el equivalente de Thevenin y tendríamos acá los siguientes elementos. Este va a ser VDD, esta sería RD, resistencia RD, RS que va a ir cambiando, aquí tenemos RG y este es BGE. Y cuando vayan de un circuito a otro siempre calculen los valores equivalentes. Entonces acá voy a calcular BGG, que es igual a R2 dividido entre R2 más R1 por BDD, y acá R1 es esta resistencia y R2 es esta resistencia. R2 es la resistencia de 10 megaohms. Reemplazando valores, por favor, calcúlenmelo voltaje BGG. ¿Cuánto valdría? Yo voy a seguir junto con ustedes el cálculo para realizarlo rápido. 10 por 18 dividido entre 10 más 110. Tengo el valor de 1.5 voltios. Por favor, confírmenme. Gracias. Con ese valor de BGG, 1.5 voltios, no vamos a calcular RG en este análisis, pero para análisis en AC van a necesitar, no lo calculamos ahora. Ahora puedo plantear la ley de tensiones de Kirchhoff en la malla de entrada. Esta va a ser mi malla de entrada. Como este procedimiento ya estamos repitiendo unas 3 veces, les ruego que lo realicemos rápidamente. En la malla de entrada vamos a decir ley de tensiones de Kirchhoff a modo de práctica, porque ustedes en el examen van a tener que realizarlo también. Malla de entrada. Entonces en esa malla de entrada BGG va a ser igual a la caída de tensión en RG por IG más voltaje gate surtidor más la caída de tensión en RS por I de drenado. Lo primero que realizan es IG igual a 0. Entonces de esta ecuación decimos BGG sobre RS menos voltaje gate surtidor dividido entre RS, esto es igual a I de drenador. La ecuación de Shockley indica que I de drenador es igual a I de SS por 1 menos voltaje gate surtidor dividido entre B pinch-off todo elevado al cuadrado. Y denomino ecuación 1 a esta ecuación y ecuación 2 a la ecuación de Shockley. Igualo 1 igual a 2 y despejo voltaje gate surtidor. Entonces ahí son operaciones aritméticas. Como ya tengo mi ecuación despejada acá, lo voy a copiar. Entonces digo copiar, pegar. Entonces ya tengo el valor de voltaje gate surtidor. A continuación, por favor, les ruego calcular las constantes para esa ecuación de segundo grado. Entonces, calculando los valores de las constantes para esa ecuación de segundo grado, diríamos que, por favor, ayúdenme a evaluar. Acá tendríamos entonces voltaje gate surtidor al cuadrado más una constante. Reemplazaremos los valores multiplicado por voltaje gate surtidor. Entonces, ustedes junto conmigo, B pinch-off es igual a 3 al cuadrado menos 3 al cuadrado dividido entre RS, en este caso es 300 ohmios, y DSS es 6 miliamperios. Tengo el valor de 11 positivo. Por favor, me corroboran. La siguiente constante, yo junto con ustedes estoy calculando. Entonces tendríamos 1 menos EGG, 1.5 hemos calculado. E pinch-off, RS es 300 por 6 miliamperios. Tengo más 1.5 más 1,5. Esto igual a 0. Entonces ahora les ruego a ustedes que calculen de esa ecuación de segundo grado voltaje gate surtidor 1 y voltaje gate surtidor 2. Voltaje gate surtidor 1 y voltaje gate surtidor 2.
menos 0,138, un valor y el otro valor. Entonces, como ya sabemos, seleccionamos el menor. Este no será, entonces el valor de voltaje gate surtidor seleccionado será. Entonces ya tenemos voltaje gate surtidor, que es igual a menos 0,138. Entonces, a continuación vamos a calcular I de drenador. I de drenador de la ecuación 2, vamos a decir, de ecuación 2 es la ecuación de Shockley. I de drenador igual a I de SS por 1 menos BES dividido entre B pincho al cuadrado. Por favor, me lo calculan. I de drenador, 5.46. Alguien más me lo verifica, 46 miliamperes. Entonces ese sería mi voltaje drenador U. Ahí tendría la solución para el problema, para el inciso A, ¿no? Pero me han dado dos incisos, ¿no? Inciso A para RS igual a 300, inciso B, RS igual a 150. Para el inciso B, evaluaré. Entonces decimos, inciso B, para este inciso, RS es igual a 150 ohms. Entonces ahora tengo que escribir la ecuación que le voy a denominar ecuación 3. Esta ecuación le voy a denominar ecuación 3 y voy a anotarlo una vez más, ¿ya? Para que ustedes me ayuden a escribir. Entonces, mientras calculan los valores, voltaje gate surtidor al cuadrado más B pincho al cuadrado dividido entre RS por I de SS menos 2 veces B pincho por voltaje gate surtidor más 1 menos BGG dividido entre RS por I de SS, todo multiplicado por B pincho al cuadrado. Esto es igual a C. Entonces, en esta ecuación, con RS igual a 150, por favor, calcularemos las constantes que multiplican a voltaje gate surtidor. ¿Ayudan? Yo también voy a comenzar a realizar el cálculo junto con ustedes. 16 positivo, ya confirman entre 2, entonces debe estar bien. Voltaje gate surtidor más, y la constante, la última constante, negativo o menos 6. Entonces vamos a cambiar de signo, menos 6. Esto sería igual a C. Entonces ahora tendríamos que calcular voltaje gate surtidor 1 y voltaje gate surtidor 2. ¿Cuánto valdría? ¿Ya? 16.30. Entonces, como hemos quedado, seleccionamos el mayor. Este no. El mayor sería 0,367. Entonces, este sería mi voltaje gate surtidor. Entonces, con ese dato ya hemos calculado el voltaje gate surtidor Q. Y de ecuación 2, calculamos I de drenador para este último caso. Decimos de ecuación 2, por favor me ayudan. I de drenador sería igual a, ya no voy a anotar la ecuación de Shockley, ayúdenme a calcular. Voy a calcular junto con ustedes. I de SS es 6 multiplicado por 1 menos, ahora recuerden que voltaje gate surtidor ya es positivo, entonces 0,367 dividido entre B pincho sigue siendo negativo, menos 4, todo elevado al cuadrado, 7.15, confirman ese valor, 7.56 miliamperes. Entonces ya acá tenemos nuestros resultados para el inciso B. ¿Qué podemos observar acá? Dos datos importantes, ¿no? Para el inciso B, el voltaje gate surtidor acá ya es positivo. Entonces ese dato tenemos que observar también en el análisis gráfico. Por si acaso, aquí tenemos un voltaje gate surtidor positivo. Como este es un MOSFET decremental, entonces puede funcionar con algunos valores positivos de voltaje gate surtidor. Y como pueden observar acá, para ese valor de voltaje gate surtidor positivo, I de drenador ya es mayor a I de SS, porque ya debe estar al otro lado de la curva, ¿no? I de SS es 6 miliamperes. Entonces, al observar esos dos datos, yo digo, este circuito está dentro del rango correcto. Entonces vamos a realizar el análisis gráfico para observar estos detalles gráficamente. ¿Podemos continuar? Entonces, a continuación realizamos el análisis y aquí van a comprender mejor este cambio, ¿no?, de resistencias, cómo afecta a mi circuito. Entonces, a continuación, para realizar la gráfica de la curva característica de entrada, necesito la ecuación de entrada que relacione I de drenador con voltaje gate surtidor. Entonces, para eso copiaría la ecuación
1. Entonces voy a copiar acá la ecuación 1 y voy a pegar acá esa ecuación 1. Pero lo voy a expresar de la siguiente forma, considerando esa ecuación, lo voy a anotar de otra forma, lo mismo, pero lo escribo de la siguiente forma. I de drenador va a ser igual a voltaje VGG dividido entre RS menos 1 dividido entre RS por voltaje gate surtido. Y esta ecuación voy a comparar con la ecuación de una recta. Y igual a más ME, donde la pendiente sería igual a menos 1 sobre R. Y tengo que calcular dos valores. ¿Me ayudan, por favor? Por acá voy a calcular, no, aquí nomás. Si I de drenador es igual a 0, ¿cuánto valdría voltaje gate surtidor? I de drenador es igual a 0, voltaje gate surtidor sería igual a VGG. Entonces en este caso voltaje gate surtidor sería igual a 1,5 volts. Este dato lo copiamos de acá. Observamos VGG, acá tenemos el valor de VGG. VGG es igual a 1,5 volts. Entonces a continuación determinamos el siguiente punto y decimos, pero ahora ¿qué pasa si voltaje gate surtidor es C? Voltaje gate surtidor igual a 0. Entonces I de drenador sería igual a VG sobre RS. Por favor, calcúlenmelo. RS vale 305 miliamperes. Entonces, con esos dos valores vamos a determinar nuestra recta de carga en la curva característica de entrada. Para la curva característica de salida vamos a hacer un análisis similar. Entonces, primero dibujaremos la ecuación de Shockley, luego esta recta. Para la ecuación de Shockley ya saben los puntos de referencia, esto de memoria. Si este punto es menos B pincho, entonces a la mitad acá tendríamos menos 0,5 de B pincho y aquí va a estar menos 0,3 de B pincho. Tengo esos 6 valores. En el eje vertical tengo que designar a un punto como IDSS, entonces voy a decir acá que sea IDSS, la mitad va a ser 0,5 de IDSS, la mitad de la mitad acá va a ser 0,25 de IDSS. Entonces, con esos puntos tengo que determinar los puntos para mi curva de Shockley. Entonces, para 0.3 tengo que IDSS es igual a la mitad de IDSS. Entonces, tengo ese punto. Para 0.5 de B pincho, IDSS es 0,25. Determino esos dos puntos. Con esos dos puntos, uniendo esos dos puntos, grafico la ecuación de Shockley. La curva de Shockley aproximadamente va a ser la que estoy dibujando. Y además tiene un segmento positivo, ¿no? Ahí más o menos, en honor a la verdad, ¿no? Entonces, mi curva no está muy bien hecha, ustedes lo van a hacer con más detalle. A continuación dibujamos la recta de carga considerando la relación entre I de drenador y voltaje gate surtidor. Para eso ubicamos los dos puntos, ¿no? Si I de drenador es 0, voltaje gate surtidor es igual a menos 1.5. Entonces, para mí aproximadamente este punto va a ser, perdón, más 1.5, ¿no? Más 1,5 voltios en ese punto, según la escala que estoy utilizando. Y si I de drenador es igual a si voltaje gate surtidor es 0, I de drenador debe ser 5 miliamperios. Para determinar el punto de 5 miliamperios le voy a designar valores ya al eje vertical. Recuerden, IDSS era igual a 6 miliamperios. Entonces, este punto va a ser igual a 6 miliamperios, este punto sería igual a 3 y esto igual a 1,5. Con esos valores de referencia ubico mi punto de 6 miliamperios. Y ese punto aproximadamente sería 5 miliamperios. El eje vertical está en miliamperios, no es necesario. Entonces, uniendo estos dos puntos, dibujo la recta de carga a la entrada. Y mi recta de carga tendría la siguiente forma. Entonces, uniendo estos dos puntos, determino mi recta de carga. Esta recta, recuerden, tiene una pendiente M igual a menos 1 sobre R. Con fines didácticos anotamos. Y en la intersección de este punto, de esta recta con la curva de Shockley, determinamos el punto Q de trabajo a la entrada. Y proyectando ese punto hacia el eje vertical y el eje horizontal, determinamos nuestros puntos de trabajo de voltaje gate surtidor y cociente de drenador. Esos puntos serían proyectando hacia el eje horizontal y hacia el eje vertical. Y aproximadamente determinamos el voltaje
voltaje, acá gráficamente determinaría el voltaje gate surtidor. Voy a copiarme los datos que hemos calculado para RS igual a 300. Voltaje gate surtidor era igual a menos 0.138. Ese debe ser el punto de menos 0,138 voltios. E I de drenador era igual a 5.46. Este punto debe ser el punto de I de drenador igual a 5,46 miliamperes. Y este sería mi punto Q a la entrada. Ese sería el método gráfico para calcular el punto Q para voltaje gate surtidor e I de drenador. ¿Tienen alguna observación con este procedimiento? ¿Puedo continuar para RS igual a 150? Entonces, para RS igual a 150, muchas gracias. Por favor, yo les voy a rogar que me vayan siguiendo en mi análisis y me vayan complementando siempre, porque no quiero estar hablando solo en la red y tal vez se va el internet llegado un momento y me quedo hablando solo y nadie me dice nada. Entonces, considerando esa ecuación también, ahora nuevamente determinamos dos puntos, pero para RS igual a 150 decimos si de drenador es igual a 0, entonces voltaje gate surtidor va a ser igual a VGG, no cambia de valor, entonces sería 1.5 voltios. Ahora, si voltaje gate surtidor es igual a 0, entonces ahora tengo que determinar I de drenador. Ayúdenme a determinar si voltaje gate surtidor es igual a 0 voltios. ¿Cuánto valdría I de drenador? 10 miliamperes. ¿Está correcto ese dato? Por favor, ¿me ayudan? Ya, 10 miliamperes. Entonces, con ese dato y considerando también mi curva de Shockley, la curva de Shockley, el procedimiento ya lo hemos mostrado, voy a graficar rápidamente. Entonces diríamos, aquí tengo acá el dato de menos B pincho, a la mitad va a ser menos 0.5 de B pincho, y por acá está menos 0.3 de B pincho, y si designo a este valor IDSS, este procedimiento tienen que seguir, acá va a estar positivo, la mitad 0.5 de IDSS, y aquí tendríamos 0,25 de IDSS. Este procedimiento ya estamos repitiendo, entonces voy a encontrar los puntos. Con esos puntos, uniendo esos 4 puntos, determino la ecuación de Shockley y aproximadamente tendrá esa forma. Pero también considero algunos valores positivos. Aproximadamente. Entonces ahora tengo que seguir ampliando esto un poquito más. Creo que voy a necesitar. A continuación dibujaría la recta de carga. Para la recta de carga necesito 2 puntos. Ese procedimiento para IDSS ya hemos calculado. Pues le voy a asignar valores. Esto era igual a 6 miliamperios, 3 miliamperios y 1,5 miliamperios. ¿Por qué? Porque necesito identificar el punto de 10 miliamperios. Necesito 2 puntos para dibujar la recta de carga. Este va a ser mi primer punto para 1,5 voltios. Mi siguiente punto tiene que ser equivalente a 10 miliamperios. Acá tengo 6 miliamperios. Puedo ir calculando aproximadamente. En este punto voy a tener 9 miliamperios aproximadamente, y 10 aproximadamente va a estar acá. Este va a ser mi punto de 10 miliamperios. Ustedes pueden a escala determinar sus puntos, ¿no? En una hoja milimetrada o en su hoja de sus cuadernos que tienen divisiones para poder realizar más fácilmente esta gráfica. Entonces, uno de estos 2 puntos y esa sería la recta de carga. Recuerden que esta recta de carga tiene una pendiente M igual a menos 1 sobre RS. Como RS ha disminuye el valor de RS, entonces la pendiente de esa recta aumenta, y en la intersección entre la curva de Shockley y la recta de carga determino el punto de trabajo, proyectando ese punto Q hacia el eje vertical y hacia el eje horizontal. Se obtiene los valores del voltaje de gate surtidor y la corriente de drenador. Entonces proyectamos aproximadamente y obtenemos los valores de voltaje gate surtidor, que para RS igual a 150 era igual a, ya no recuerdo, 0.367 positivo, 0, I de drenador era igual a, me voy a copiar, 7.56 miliamperios. Entonces, como puedo observar,
este punto Q, ahora observaremos el análisis que nos interesa. Este punto Q me muestra para este caso, para el inciso B, que el voltaje gate surtidor ya está en el lado positivo. Entonces voltaje gate surtidor, si dibujo a escala, seguro voy a obtener ese valor exacto de 0.367 voltios positivo y una corriente de drenador mayor a IDSS. Como pueden observar, acá está IDSS, es igual a 6 miliamperios, pero ese punto Q ya es mayor y es igual a 7.57. Entonces, variando el valor de RS, puedo ir variando el punto Q en la entrada también, ¿no? Entonces, y voy a determinar distintos valores de voltaje gate surtidor y de drenador. ¿Alguna consulta con relación al análisis que estamos realizando? Sí, se podría tener un método computacional me permita determinar distintos valores de RS y de drenador y voltaje gate surtidor, ¿no? La combinación de ambos métodos. A ver, para hacer variar esta recta de carga alrededor de la ecuación de Shockley, como están observando, voy a hacer este simulacro, ¿ya? Gracias a la pregunta de su compañero. Más o menos así empezaría a mover, ¿no? Mi recta. Estaba aquí, ¿no? Si observa, no sé si se observa, voy a poner distintos puntos, ¿ya? Ahí tendría uno, ahí voy a poner otro, ahí voy a poner otro. Entonces, ¿qué voy a empezar a variar? O sea, se mezcla el método analítico, el método gráfico y en la práctica lo aplico de esta forma, ¿no? Aquí voy a generar estos puntos Q. Este punto Q y este punto Q. Este sería Q1, le voy a denominar, este Q2 y este Q3. O sea que puedo ir variando voltaje gate surtidor y voltaje y de drenador, variando la inclinación de esta RS. Es un método, sin alterar el valor de la fuente de tensión. Entonces, con este procedimiento, ¿por qué? Este es el valor de BGG. Entonces, no altero BGG, eso quiere decir que no cambio ni los valores de R1 ni R2 en mi circuito. Entonces, ¿qué es lo que estoy variando? RS. Aquí RS es variable, porque la inclinación de esa pendiente ha cambiado. Entonces, en la parte práctica, ahora llegamos a la conclusión de su compañero, a la pregunta de su compañero. ¿Qué tenemos que hacer? Colocar un potenciómetro aquí. Si RS es un potenciómetro, voy a variar el voltaje gate surtidor y la corriente de drenador. Eso me está indicando este análisis gráfico. Estoy inclinando esa recta, la recta de carga en la entrada y moviéndome. El punto Q está pasando al punto Q1, Q2, ¿no? Es de un valor alto a un valor bajo. ¿Se entiende, Cristian? Entonces, de este análisis gráfico que he observado, yo llego a la parte práctica, ¿no? Entonces, ¿qué significa que esta recta se vaya inclinando? Que vaya variando RS. Entonces, le pondré un potenciómetro a la entrada y ya voy a tener ese efecto. Y ahí puedo ir midiendo distintos valores de voltaje gate surtidor y voltaje drenador voltaje gate surtidor y de drenador. Ese es un caso de estudio, ¿no? Otro caso de estudio, ¿cuál sería? Creen ustedes, o sea, una opción, ¿no? Para en la forma práctica. Otra opción que yo seguiría sería colocar un potenciómetro aquí, pero ahora ustedes me van a responder qué representaría eso. R2 que sea un potenciómetro. Si R2 voy a variar, ¿qué variaría en mi circuito? BGG, pero la inclinación de mi curva, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría la inclinación de mi curva? Constante. Entonces, si digamos que tengo de la siguiente forma, mi punto de partida ahorita va a ser, voy a copiar todo esto, ¿ya? Para no causar confusión, voy a copiar todo esto. Este análisis más podrían realizar, copiar, voy a decir, y esta parte va a ser extra, lo voy a borrar de mi presentación, lo voy a pegar, entonces aquí me voy a poner, entonces realizaría este análisis, cómo se muestra la variación de la recta de carga. Ahora esto no me interesa, tampoco esto, por si acaso, entonces voy a borrar las partes que no me interesan para el nuevo análisis que quiero realizar. Entonces, supongo que he partido de este análisis, de este punto, ya, estaba con un valor de BGG, entonces aquí tengo una, déjenme realizar la siguiente gráfica. Esta va a ser mi recta de carga inicial para un valor de RS, ¿no? Entonces aquí vamos a decir, esta recta tiene una pendiente igual M igual a menos 1 sobre RS. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora si voy a variar BGG, ¿qué punto variaría? Este es mi punto de BGG, ¿no? Entonces voy a decir, este es BGG. Entonces para el segundo análisis, si pongo un potenciómetro en R1, esta mi recta de carga tendría que moverse sin modificar la inclinación de la pendiente. ¿Qué quiere decir? Solo voy a moverme alrededor de BGG de la siguiente
form. Entonces, sin modificar la inclinación de la pendiente, voy a dibujar en primera instancia esta recta. Oh, pasó, he salido mal, van a disculpar. Aquí hemos seleccionado esto. Ahora sí, disculpar esto. La misma recta aproximadamente. Entonces voy a decir, entonces esta rectita se movería así para otro valor de BGG. Si disminuyo el valor de BGG, entonces ahora sería ese mi movimiento de BGG. ¿Por qué? BGG voy a ir variando, ¿no? Dependiendo del valor de R1 y R2. Entonces mi punto de trabajo, ahora mi punto Q, va a ir desplazándose en los siguientes puntos. Ahora tendría estos puntos. Este sería mi punto Q1, digamos. 1, es que volverlo así. Van a disculpar. Y este sería mi punto Q2. Este es Q1, Q2, Q3 y Q4. Me están siguiendo con el análisis que estoy realizando. Como voy a modificar BGG y si mantengo RS constante, RS aquí la inclinación de la recta no va a variar, entonces también puedo modificar el punto de trabajo, punto Q. Entonces tengo dos formas y mis análisis son diferentes. En la primera forma de la curva, si varío RS, la curva se va inclinando, ¿no? La recta de carga se va inclinando. Pero si varío solo R1, RS no se modifica, su inclinación no se modifica, pero el punto Q va a ir desplazándose porque BGG voy a ir dando distintos valores, desde 0 voltios hasta un valor máximo. Por eso acá, por si acaso, en este segmento, he tenido mucho cuidado de no llegar aquí al valor negativo. No sé si han visto, es de hecho mi gráfica, ¿no? Me estaba pasando al punto negativo, pero no puedo llegar al punto negativo, me he dado cuenta yo, porque esa fuente de tensión me da valores positivos para BGG nomás. Entonces, en ese rango puedo variar, ¿no? Entonces voy a tener ciertas limitaciones. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que quiero mostrar con este análisis. No es que quiero perder el tiempo. En el diseño, el que les habla mezcla el análisis gráfico con la parte analítica y la práctica que quiero obtener, ¿no? ¿Qué quiero realizar? Quiero hacer variar el punto Q y no quiero modificar RS, entonces este sería mi análisis. Y si quiero variar las inclinaciones, o sea, no quiero modificar R1 y solo quiero inclinar RS, puedo realizar también el análisis anterior. ¿Puedo continuar? Depende de la situación que estés analizando. Podría variar R1, pero observen el rango de variación de R1. Aquí voy a poner, depende, ¿por qué digo? Miren, R1 solo puede variar. Con R1, en esta zonita nomás puedo hacer llegar mi punto Q. Pero aquí no puede llegar. Para un valor de RS, ¿no ven? Pero si RS es más inclinado y RS es grande, entonces digamos que RS tiene esta inclinación partida, así digamos, entonces ya puedo llegar. No sé si me dejo entender. Entonces RS en algo tiene que modificarse para que pueda llegar a esta región. Entonces más o menos así. Para RS grande ya puedo cubrir, ¿no? Entonces todo ese análisis ustedes tienen que combinar. Entonces para ese RS grande, por ejemplo, para el caso que estoy considerando, entonces aquí he llegado a este punto Q negro. Entonces una mezcla de ambos me ha permitido llegar. Entonces si quiero hacer toda la ecuación de Shockley, RS tendría que ser un valor grande y puedo cubrir. Entonces voy a ver el caso de estudio, ¿no? La aplicación que yo considero. Podría ir moviendo con R2 nomás, ya buscando un rango más amplio. ¿Estamos de acuerdo? Con lo que concluimos la clase de hoy. Gracias.